y que en el Ágora no entraban las mujeres, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos interesaba pensar otras formas de intervención política que no pasen por una asamblea, que no pasen por este concepto de ágora, de discutir entre todos, y que puedan pasar por algo más experiencial, más simbólico, artístico, y que eso también haga replantear de alguna forma cómo se construye la democracia por un lado y sobre todo el estar juntos o estar juntas. Entonces, como veis, el proyecto ya pecaba de orgullo desde el principio a la hora de intentar cruzar o traspasar pues, la educación, la cultura, la operación cultural y la intervención política o el ágora. Lo que hicimos, y ahora solo os voy a poner un poco 3 imágenes que son Granada, Medellín y Vic, donde se han hecho los mayores despliegues. Nosotros siempre hablamos de despliegues, no de exposición, por la idea de que llevamos el archivo a un sitio, ponemos los materiales con los que hemos trabajado e intentamos siempre buscar a agentes locales, a redes activas, a expertos que quieran codiseñar con nosotros. Por lo tanto, esto es muy importante también, les pagamos, les retribuimos como tales y conjuntamente intentamos pensar cómo vamos a activar la exposición allá, qué seminarios vamos a hacer y sobre qué va a trabajar el proyecto. De tal forma que el proyecto al final es más como una especie de Lego o como un conjunto de piezas que digamos se van adaptando al ecosistema social y cultural de cada contexto donde nos invitan. Esto era muy importante porque intentamos siempre como evitar ir a un sitio, imponer nuestra realidad de que habíamos hecho un proyecto en Granada y era como de locos si vamos a Vic o a Vitoria-Gasteiz o a Medellín en Colombia, decir que lo que habíamos hecho en Granada se tendría que repetir igual, y más si tienes que saltar todo el océano Atlántico, ¿no? Entonces lo que siempre planteamos es esto: buscar un socio, incluso buscar una red ya activa y con ellos plantear, mira, nosotros tenemos esto, hemos investigado estos procesos, cómo hacemos seminarios, cómo hacemos redes y sobre qué podemos trabajar. Claro, esto conlleva todo un trabajo de campo previo y una dinámica que normalmente hay que decir en el mundo de la gestión cultural y de lo que es organizar exposiciones, lo que se llaman los comisarios, las personas que diseñan y coordinan exposiciones, nunca se hace así, ¿no? Nunca se hace, siempre es una especie de globalización, de ikeización, ahora que está de moda el Ikea por el arroyo, o de McDonaldización de la cultura, ¿no? Llega un comisario con sus contenidos, los impone en un sitio, después ciertos departamentos, los educativos, tienen que mediar con lo que un comisario ha dicho. Y como este comisario se mueve en una esfera internacional, pues ya está bien, ¿no? Entonces nosotros intentamos romper esas dinámicas y pensar que, bueno, teníamos unos contenidos que nosotros traíamos, eran nuestras mochilas y los poníamos ahí, pero que lo interesante era cómo dialogamos con gente para que este proyecto sea más un centro de recursos abierto y en acción que en una exposición o una especie de vitrina muerta. Para que veáis alguna imagen, por ejemplo, esto es en Granada, una de las primeras actividades pedagógicas que hicimos, un seminario que se llamó Seminario de Pedagogías Culturales en marzo de 2009, y esto es muy interesante porque antes de hacer la exposición organizamos seminarios. Por ejemplo, en este convocamos estudiantes de educación social, de arquitectura, de bellas artes, también con créditos de libre elección, y al mismo tiempo también fue muy interesante porque nos vinieron gente de movimientos sociales y de asociaciones de vecinos. Fue un seminario de unas 25 horas participativo, dinámico, o sea, todo por subgrupos, con dinámicas muy activas, en lo que se hizo es como generar 3 grupos de trabajo interdisciplinares para que propusiesen propuestas, es decir, para que en el 2010 pudiesen intentar diseñar y trabajar con nosotros algunas iniciativas. Y esto lo que es bastante interesante es que se estaba haciendo de una forma en la que todavía la exposición no estaba hecha y nosotros íbamos con nuestras cajas de los pósters, los fanzines, los vídeos que teníamos, los disponíamos con la gente, íbamos sacando los materiales, íbamos investigándolos, íbamos discutiendo, etc. De tal forma que la investigación es una investigación bastante activa y colectiva. Y de ahí nosotros aprendimos mucho de cara a después la exposición. Aquí os pongo brevemente una parte de la exposición. La exposición además cubrió 3 plantas del Guerrero, lo cual es bastante importante porque quiero decir que fue la exposición principal de ese año de José Guerrero. Esto es bastante interesante, un centro de arte haciendo una exposición sobre pedagogías, además con una dimensión política y social claramente. No una exposición sobre arte abstracto o yo qué sé, sobre lo importante de la ciudad de Granada en el siglo XVI, etcétera, ¿no? Sino intentando radicalmente radicarse en el contexto y trabajar con actores de la ciudad. Además la exposición tenía una cosa que era muy interesante y es que exceptuando 2 o 3 de los grupos que podemos decir que tienen una resonancia, una influencia más en el mundo del arte internacional, todos los demás nunca habían sido casi expuestos y no eran reconocidos como proyectos de arte, ¿de acuerdo? O sea, eran proyectos que tienen que ver con luchas políticas contra el desarrollo urbanístico en Londres durante 10 años, una cooperativa de artistas que fueron contratados para diseñar políticamente las campañas de lucha de ciertos municipios de la zona de Londres del Este,
artistas que, por ejemplo, trabajan haciendo un jardín de setas subterráneas con un jardín de infantes, de niños pequeños, y a partir de ahí hacen toda una unidad científica y curricular y lo diseñan conjuntamente. O, por ejemplo, un experimento de 6 años de un huerto transcultural en la periferia de Francia, que comenzó siendo un huerto urbano, un huerto comunitario, y se transformó en un espacio experimental, en una especie de Ateneu francés, con toda una serie de agentes entrando, con proyectos con escuelas, talleres, etcétera, etcétera, y que llegaron a mantener el proyecto vivo en el barrio de La Chapelle durante casi 7 años. Entonces, lo que nos interesaba de estos proyectos era entender qué pedagogías hacían, qué actores entraban, cómo se producían estos proyectos y sobre todo cómo se sostenían en el tiempo, ¿no? Que no eran simplemente una intervención esporádica de un día que alguien hace una intervención en la calle y trabaja con una escuela, sino que pretendían sobre todo generar políticas y proyectos a largo plazo. Otra cosa bastante importante es que tanto en el libro como en el proyecto no hablamos de artistas, siempre hablamos de productores culturales y damos más importancia a los grupos interdisciplinares, es decir, nos interesa no tanto lo que hace el artista con una comunidad o el arquitecto, sino los grupos que se forman y cómo hay, por ejemplo, asociaciones de vecinos, ecologistas, mujeres, madres, profesoras, y también hay artistas, diseñadores, arquitectos. Y nos interesaba ver cómo esa amalgama generaba una red. De ahí la idea de pedagogía en red, ¿no? Entender la pedagogía no simplemente como la construcción del conocimiento, sino con la formación de redes y qué agentes entran, ¿no? Que puede ser una escuela, puede ser una cooperativa, puede ser un centro comunitario, etc. Además, y lo último ya para señalar es que todo el archivo estaba hecho con vídeo, con pósters, es decir, son materiales low cost, que no hay ninguna pieza, ningún objeto, por lo tanto era muy fácil de reproducir y de transportar, ¿no? Hicimos una especie de, si queréis, de exposición un poco a bajo precio, pero con la idea de que lo que nos interesaba sobre todo es que estos pósters se pudiesen enrular y se pudiesen mandar a cualquier sitio y fuese muy fácil después volver a exponerlos, ¿no? Porque no os imagináis el coste que lleva hacer exposiciones a nivel de seguros, de contratos, etc. Entonces siempre estábamos un poco lidiando para trabajar con materiales que tuviesen una viabilidad en la multiplicación o su circulación. Se hicieron talleres también para diversos grupos, de hecho una sala entera del museo se vació y fue un laboratorio pedagógico donde se invitaba a grupos. Las jornadas feministas, que fueron los 30 años de celebración de las jornadas feministas estatales en Granada, en esa época celebraron seminarios de vídeo y encuentros en el mismo espacio, es decir, cedimos el espacio a otros grupos y movimientos de Granada. Y aquí está el archivo, que como veis es un archivo que de hecho es una caja para llevar instrumentos de música, no os penséis que hemos diseñado algo específico, lo comprobamos por internet, y es un archivo que tiene ruedas, y es un archivo que lo que tiene, que es muy importante, es que tiene lo que nosotros llamamos un contrato cultural, es un contrato de uso. O sea, el archivo no está para ponerlo como si fuese una feria o un escaparate, sino que siempre tiene que tener una parte activa. Es decir, no nos interesa llevarlo para que sea una vitrina, sino nos interesa, como he dicho antes, buscar a gente que le interese trabajar con el archivo y que lo active, ¿no? Que produzca seminarios, presentaciones, etc. El archivo contiene los 13 casos de estudio de la primera investigación que hicimos, todos están ahí, vídeos, libros, catálogos, etc. Y según cada situación, pues llevamos todo o llevamos una parte. O a lo mejor hay gente que nos dice, nos interesa el tema de urbanismo, desarrollo sostenible y ecología. Y llevamos solo 3 proyectos y son esos los que trabajamos, ¿vale? Es un poco como funcionamos. En Medellín hemos trabajado haciendo, por ejemplo, un campamento pedagógico. Estuvimos 5 días encerrados con maestros y maestras, con profesores universitarios y también con alumnos de Bellas Artes, y estuvimos generando procesos de autoconocimiento y de aprendizaje dialógico. Es decir, nosotros no fuimos a enseñar nada, sino a generar una situación en la que todo el mundo pudiese aprender los unos de los otros. Ahí nosotros aprendimos bastante, sobre todo a rumbear, que es la forma que tienen los de Colombia de decir salir a bailar y pasárselo bien. O sea que también aprendíamos. Y después, cuando estuvimos invitados como artistas internacionales, lo que hicimos es generar un aula, una sala en el museo, que fuese un centro de formación permanente, en el que se viese todo lo que se había producido durante el campamento, alguno de nuestros materiales, había vídeos, y el departamento educativo durante 2 meses estuvo dinamizando y haciendo encuentros con profesores, maestros, sobre todo en Colombia, trabajando relaciones de espacio público y conflicto. Tenéis que tener en cuenta que Latinoamérica y sobre todo Colombia, Medellín, es una de las ciudades con más violencia y sobre todo en las comunas periféricas, y era un tema bastante interesante de trabajar, el hecho de cómo poder trabajar a partir de técnicas o de estrategias artísticas, mediación en el espacio público, ¿vale? Solo os pongo un par de imágenes para que veáis y ya cierro
la primera parte, enseñándolo la pequeña mini portada de los dos libros. De hecho, este es el segundo libro